Gloria a Cristo. Bienvenidos, Iglesia de Cristo. Tomen sus asientos en esta mañana. Yo no puedo dejar este lugar sin haber terminado el mensaje de la integridad. El domingo estuve hablando sobre el tema de la integridad, el grandioso llamado que Dios nos hace a su pueblo a caminar y a vivir en integridad. Y no lo pude terminar el domingo, entonces queremos en esta mañana terminar este tema porque me parece de suma trascendencia, de suma importancia en estos tiempos que estamos viviendo. Quiero llevarlos al libro de los Salmos, capítulo 86. Hay una cita bíblica allí que quiero en esta mañana compartirla con ustedes. El tema es la unidad de corazón como base de la integridad. La unidad del corazón como base de la integridad. Bienvenidos todos, saludamos a los hermanos que nos están conectados con nosotros a través de las redes y sean bienvenidos, los saludamos a la distancia desde acá, a todos ustedes, así que bienvenidos todos en esta mañana. ¿Cuántos han venido a recibir de Dios? ¿Cuántos han venido a que Dios nos hable? Gloria a Cristo. Dice el Salmo 86, verso 11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Esto, hermanos, cuando el salmista dice, andaré en tu verdad, esta es una resolución del corazón. Es una determinación de un corazón íntegro. Caminar en la verdad de Dios es y debe ser la determinación de todo creyente. Dice, unifica mi corazón. Unifícame mi corazón. ¿Con qué propósito? Para que tema a tu nombre. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. 12 dice, te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón. Esta expresión, con todo mi corazón, podemos ver que no hay un corazón dividido, un corazón unificado. Y glorificaré tu nombre para siempre. 13, porque grande es tu misericordia para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. O sea, has librado mi alma de las tinieblas. Porque andar en integridad es caminar en luz. Andar en integridad es caminar en luz. Y cuando una persona camina en luz, no tiene tropiezos. No tiene dificultades, porque camina con algo visible, con algo claro. Y no ser íntegro es andar en tinieblas y en oscuridad. O sea, va a tener tropiezos, porque caminar en oscuridad es medio complicado. Bendito sea el nombre del Señor. El domingo el Señor nos habló en nuestras vidas sobre el llamado que Él nos hace a vivir en integridad. Sería bueno que usted vea el mensaje del domingo para que pueda entenderlo con claridad lo que vamos a hablar hoy día. También nos habló que la integridad es una determinación, es una decisión de nuestros corazones a honrar a Dios, honrar su palabra sobre toda otra realidad. Esto es precioso, hermanos. Usted tiene en sus manos un tesoro. Tenemos en nuestras manos un tesoro. Entonces, cuando hablamos de integridad, hablamos de una determinación, de una decisión en nuestros corazones de honrarlo al Señor, a nuestro Creador, honrar su palabra sobre toda otra realidad, sobre toda otra presión. Porque, hermanos, muchas veces los cristianos, el pueblo de Dios se enfrenta a muchas presiones de todo tipo. Y se enfrenta también a toda prueba.
tantas pruebas, en cualquier circunstancia, el creyente está haciendo y va a ser probado en diferentes circunstancias. Su Espíritu Santo también nos enseñó que la integridad es una decisión de hacer a Dios central y primordial en todos los ámbitos, en todas las esferas, en todos los campos de nuestras vidas. También nos habló el Señor esto. La integridad es lo que sostiene el carácter de una persona. Ojo, yo aclaré, no es el carácter que sostiene la integridad, no, es la integridad de la persona, el corazón de una persona que sostiene el carácter de una persona. Entonces, porque el hombre y la mujer de integridad van a hacer y hacen todo lo posible, todo lo que es correcto bajo cualquier circunstancia, por causa de un corazón rendido al señorío completo de Jesús. Dijimos también que solamente cuando contemplamos a Dios en su amor, en su grandeza, en su pureza, en su carácter especial, en su gloria, entonces cuando entendemos esa verdad, nuestros corazones se van a rendir por completo para vivir en integridad delante de Él. Dios, a través del apóstol Pablo, también dijimos en el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, del verso 1 al 9, leímos el domingo pasado y nos recuerda que solamente cuando tomamos la palabra de Dios, tomamos las promesas de Dios, nosotros vamos a caminar en la misma naturaleza íntegra de Dios. Parece que en el material que van a llevar este domingo en sus casas está ahí, arregle la cita, es 2 de Pedro capítulo 1, no es 2 de Pedro capítulo 3. Y esta mañana yo quiero que Dios nos hable a través de la clave y entender la clave fundamental, hermanos, de un corazón que camina en integridad. ¿Cuál es la clave? La unidad de corazón. La unidad de un corazón rendido al Señor. Punto número 1. ¿Cómo se produce, hermanos queridos? ¿Cómo se produce la fuerza moral interna de una persona? Porque somos muy rápidos y muy ligeros muchas veces a juzgar a las personas por las apariencias externas. Y no miramos, porque no podemos ver lo interno del corazón. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 16. Hay un hecho allí que Dios le da instrucciones a Samuel y le dice, anda y unge al nuevo rey de Israel. Y dice la palabra que Samuel va a la casa de Isaí. Y entonces llega allí para ofrecer un holocausto y ungir al nuevo rey de Israel. Y el padre Isaí saca y los pone al frente a todos sus hijos. Y el mayor era un hombre con una apariencia externa muy bonita, Eliab. Y entonces, ¿qué pasó? Samuel dice, bueno, seguramente este es el ungido de Dios, porque lo juzgó por apariencia externa. Pero Dios le dijo, no, ese no es. Porque el hombre mira lo que está afuera, pero yo miro lo que está en el corazón. Falta uno. Y ustedes saben quién era ese, David. Bueno, entonces, hermano, la fuerza de algo siempre estará determinada por su resistencia. Esto es importante que lo podamos entender. La fuerza de algo siempre está determinada por la resistencia que tiene eso. Cuando una persona levanta un objeto pesado, ¿verdad? Y puede resistirlo por un buen tiempo, como las pesistas. La chica que ganó el oro olímpico, ¿no? En las Olimpiadas de Tokio. Entonces, y resiste por un buen tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Qué fuerte es esa persona. Qué poderosa es esa persona. ¿Verdad? Es fuerte debido a su resistencia. ¿Ah? Igual para probar cuán fuerte es un pegamento. Es igual. Se toman dos pedazos de material y en la mitad se le coloca el pegamento, ¿verdad? Y después vamos a tratar de despegarlo. Vamos a tratar de desprenderlos. Si esa unión resiste
una gran fuerza para tratar de separar los dos objetos pegados, entonces decimos que ese pegamento es sólido, es fuerte y de buena calidad. ¿Verdad que sí? Y de buena calidad. Entonces, hermanos, es la misma aplicación que podemos usar para ser llevados a los ámbitos de nuestra vida. A los ámbitos de nuestra vida. Yo pregunto, ¿dónde radica la fuerza de un matrimonio? En la unidad. La fuerza de un matrimonio está determinada por su habilidad para resistir las fuerzas que tratan de separar a esa pareja. Por eso es que siempre nosotros recomendamos cuando vamos hay jóvenes que desean ya contraer matrimonio, siempre tratamos de ver primero su carácter, su integridad, porque eso le va a dar solidez para resistir todas las presiones en la relación. Les enseñamos, hermanos, tratamos, porque hermanos debemos entender que el matrimonio se enfrenta hoy a diferentes situaciones, ataques de todo tipo. Y si no se tiene la integridad o el carácter para resistir las crisis, ese matrimonio va para la deriva. Se destruye. Entonces la fuerza de un matrimonio está determinada por la habilidad para resistir, ¿verdad? Las avalanchas, las tormentas que quieran separar a esa pareja. La fuerza de una iglesia, ¿dónde radica? La fuerza de una iglesia está determinada por la unidad de sus miembros, por la integridad de sus líderes, por la sanidad y la unidad de la iglesia, de sus miembros como un cuerpo. Yo no concibo la idea de que la mano haga lo que le dé la gana. Yo no concibo la idea de que una pierna camine por un lado y la otra por otro lado. Tiene que haber unidad en el cuerpo. La esencia de una persona está determinada por la resistencia moral en su corazón. Repito, la esencia de una persona está determinada por la resistencia moral de su corazón. La resistencia de la fibra moral de una persona habla de su fuerza interna. Bendito sea el nombre del Señor. Nos habla de esa calidad moral interna. Y la palabra de Dios nos dice en San Juan 10:10 que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen eso? Pero el enemigo vino para engañar, para destruir, para separar. Hermanos, Cristo oró al Padre por nosotros diciendo en San Juan 17:21. Mire lo que dijo. San Juan 17:21. Jesús ora y dice, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mire al Padre y al Hijo juntos. Dice, y que también ellos, hablando de los creyentes, ellos sean uno en nosotros. Esto es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque Dios trabaja en función de unidad. Alguien dijo por ahí que Dios suma y multiplica, pero Satanás resta y divide. Dios siempre trabaja en función de unidad. Dios trabaja en ambientes de unidad. Por el contrario, el mundo, ¿qué te enseña? Los sistemas humanistas te enseñan a ser egoísta, te enseñan a ser ensimismados, te enseñan a buscar el suyo propio. Y debemos entender que la fuerza de una nación, la fuerza de una iglesia, la fuerza de una familia depende del carácter de sus miembros para resistir las presiones que quieren y desean separarlos o destruirlos o desunirlos. Se dice que el Imperio Romano era tan poderoso, pero la desintegración moral lo destruyó y lo acabó en poco tiempo. El enemigo, hermanos, siempre
tratará de separarnos. Siempre. Siempre tratará el enemigo de que no haya unidad divina. El enemigo siempre va a tratar de separar. Debemos saber que la verdadera unión solamente viene a causa del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos une. Es el Espíritu Santo quien crea la unidad. El ejemplo de estos dos materiales pegados, la calidad de su unión radica ¿en dónde? En la resistencia de su pegamento. De la misma manera, hermanos, nuestro pegamento es el Espíritu de Dios. Esto es glorioso. Nuestro pegamento es el Espíritu de Dios y nuestra fuerza está definida por las convicciones y propósitos que le permitimos a Él desarrollar en cada uno de nosotros. Es decir, el Espíritu Santo es el pegamento y nuestras convicciones se unen, hermanos, y eso es indisoluble. Nada y nadie lo puede separar. Nada. Ejemplo, si una familia se quiere mantener unida, lo que tiene que hacer es poner a Cristo como el Señor y el centro de todo. El centro de todo. Cuando se buscan los propósitos, cuando se buscan juntos los principios del reino de Dios, y entonces nadie los une. Nadie los desune, perdón. Entonces, la mayoría de familias y naciones derrotadas se destruyen desde adentro. No es desde afuera, es desde adentro. Y por lo tanto, se vuelven vulnerables, se vuelven débiles para resistir todo ataque desde afuera. Hermanos, esto es importante. Si no se tiene un carácter sólido, ¿qué va a pasar? Somos fácilmente vulnerables a las circunstancias de afuera. Pero cuando se tiene un carácter sólido, un carácter fuerte, se tienen convicciones sólidas, siendo así una persona de integridad, entonces no va a importar las circunstancias, no va a importar las pruebas externas, sino que se va a mantener firme en sus determinaciones y en sus convicciones. Nada y nadie te puede mover. La integridad de nuestro corazón te hace fuerte, te hace sólido. Por muy fortachón o por muy corpulento que seas, si no hay carácter, hermanos, interno, si no hay integridad interna, es fácilmente vulnerable. No va a haber circunstancias, cualquier cosa externa, pero sin embargo nos vamos a mantener firmes y sólidos porque tenemos convicciones. La fuerza interna que tenga un hombre o una mujer es la que determinará su habilidad para resistir todas las avalanchas de tentaciones, acusaciones, persecuciones y los desvíos. Pónganse a pensar, hermanos, todas las experiencias que vivió Jesús. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó en esta tierra. Cristo Jesús experimentó terribles presiones, hermanos. La gente como venía y lo bombardeaban con acusaciones, con ataques, con injurias y tantas cosas, hermanos. Terribles presiones, terribles sufrimientos, dolores, cuando Él tomó nuestro pecado en la cruz. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Él en Filipenses 2.5, perdón? ¿Qué declaró Jesús? El apóstol Pablo. Dice Pablo en Filipenses 2.5, hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pregunto, ¿cuál fue el sentir o qué sentir hubo en Cristo? ¿Él vino a salvar a su pueblo? ¿Él vino a darles libertad y vida? ¿Y cuál fue la respuesta de su pueblo? Los líderes de su pueblo lo rechazaron, lo insultaron, lo maltrataron y terminaron crucificándolo. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Cuál fue la reacción de nuestro Señor
de toda esa avalancha de presiones, de tensiones, de acusaciones, de tantas cosas que le venían? Jesús, hermano, ¿cómo? Lucas 23, 34, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunto, ¿cómo es que Jesús pudo responder de esa manera? ¿Cómo fue que Jesús tuvo, hermanos, la capacidad de responder de esa manera? Sencillo, porque Él sabía quién era. Jesús sabía quién era Él. Jesús tenía identidad, tenía el carácter. Él era un hombre de integridad. Jesús fue un hombre de integridad. Bendito sea el Señor. Él no vivía por las apariencias externas, Él vivía por la integridad que había en su corazón. Porque Él siempre se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Su corazón caminaba en integridad. Un corazón completamente rendido a su Padre, a nuestro Dios. Yo pregunto, ¿cómo están sus convicciones? ¿Tiene usted convicciones firmes en su corazón? ¿Tiene usted firmeza espiritual en su corazón? ¿Está siendo responsable para cumplir su rol que Dios le ha determinado y le ha asignado en esta vida, en esta tierra? ¿Sabe usted asumir sus responsabilidades? Pregunto, ¿está trabajando usted en su corazón, en su vida, para desarrollar el carácter cristiano, la integridad divina en su corazón, en su vida? Es importante, hermanos. Está trabajando en sus hijos, en su hogar, en su casa, en su familia. Está trabajando en los mandatos de Dios para que esos chicos desarrollen una convicción espiritual profunda, para que cuando les toque ya desarrollen y crezcan puedan manejarse solos en este mundo tan hostil. Está trabajando en los mandatos de Dios para alcanzar los beneficios espirituales para su familia, su hogar, sus hijos. ¿Qué lo motiva a venir a la iglesia? ¿Por qué viene usted a este lugar? ¿O para qué viene a este lugar? ¿Viene porque el domingo se siente bien? ¿O viene por una convicción espiritual? ¿Con qué motivación viene usted a este lugar? ¿Viene porque usted tiene una necesidad espiritual? ¿O viene porque la mujer lo trae de la mano y dice, tienes que venir conmigo? ¿O viene porque tiene que cumplir? Como es domingo, no hay nada que hacer, los partidos son en la tarde, entonces tengo que venir a cumplir, para cumplir con Dios, para tranquilizar mi conciencia. ¿Qué lo trae a este lugar, hermanos? ¿Viene porque lo forzan a venir? ¿Porque lo obligan a venir? ¿O porque hay una motivación en su corazón interna de que, Señor, necesito de ti alimentarme? Necesito como cuerpo ir a la congregación a tributarte alabanza y oración, porque eso me nace del corazón. ¿Diezmas por integridad o robas a Dios debido a las presiones financieras? ¿Cambias tus convicciones cuando la mayoría no las aprueban? Un día te haces al mundo y otro día te haces a Dios. ¿Te acomodas a las circunstancias que te presenta el momento, el tiempo, la oportunidad? Son preguntas que sería bueno que las reflexionemos. Iglesia amada, la gran necesidad hoy es corazones que caminen en integridad. Hermanos, seguir a Cristo requiere negarnos a nosotros mismos.
Es decir, ya no vivo yo de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo considero, sino que ahora en adelante vivo de acuerdo a lo que dice su palabra. Para eso estamos acá, hermanos. Vivo de acuerdo a lo que la palabra de Dios. Eso es caminar en integridad. Dios está buscando, Dios está llamando hombres y mujeres. Dios está buscando un pueblo que abrace los principios de integridad. Proverbios 16, verso 32, declara la palabra: mejor es el lento para la ira. Mire, mejor es el lento para la ira, Proverbios 16, 32, que el poderoso. ¿Ah? Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y integridad, y el que domina su espíritu. En otras palabras, el que desarrolla el carácter de integridad de Jesús, que el que toma una ciudad. Mire, mucho mejor que obtener todos los logros es desarrollar integridad. Entonces, cuando tomamos el poder de Cristo para caminar en integridad, cuando abrazamos las convicciones bíblicas, divinas, entonces vamos a poder resistir las seducciones, vamos a tener la capacidad y el poder para resistir las mentiras, las presiones. Iglesia, escúcheme, sin la realidad del poder de Cristo, el hombre no tendrá la fuerza para luchar contra lo malo y para pelear a favor de lo justo. Se va a derrumbar y se va a rendir. En segundo lugar, la integridad va a ser probada. La integridad es probada, hermanos. La integridad es caminar en el estándar de lo que es verdaderamente justo. Es importante que sepamos que la verdadera justicia solo proviene de Dios. Para el hombre, la justicia es relativa. Los conceptos humanistas nos han dicho y nos han enseñado que la justicia es relativa. Es decir, que para algunos es justo, pero para otros no lo es. Pero la justicia es absoluta para Dios. Escuche, la justicia es absoluta para Dios. Por lo tanto, nuestra justicia debe ser lo que es justo para Dios. Dios nos llama a abrazar su justicia, iglesia del Señor. Dios está llamando a que abracemos su justicia. La justicia de Dios es interna y es práctica. No es solamente intelecto, es interna y es práctica. La justicia interna es aquella justicia que recibimos por creer en la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros y para nosotros. Esta justicia interna la recibimos por fe. Solo por fe, porque todo lo de Dios lo recibimos por fe. La justicia práctica es la aplicación, hermanos. Es la práctica de los mandamientos de Dios en la vida diaria, en el trajinar diario. Hermano, este libro no es para los domingos solamente, es para las 24/7. En las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Y ante toda circunstancia. Bendito sea el Señor. Por eso digo que la integridad va a ser probada en nosotros. Hermanos, es importante en este momento destacar que cuando usted determina vivir en integridad, hermanos, caminando de acuerdo a su palabra, entonces vendrán pruebas a esa decisión. Vendrán momentos de presión, momentos de apremio a esa decisión. A esa decisión. ¿Cuál decisión, pastor? La decisión que usted ha tomado en su corazón de caminar en integridad. Y es allí donde Él va a se demostrará si tenemos integridad o no. Hermanos, porque cuando estamos bajo presión, ahí es donde tenemos que ser íntegros. O estamos llamados a ser íntegros. Cuando no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando hay presiones de todo tipo, entonces ahí vamos a ser probados en nuestra integridad. Bendito sea el Señor. ¿Para qué la prueba? La prueba tiene la finalidad de quitarnos toda jactancia, de quitarnos toda confianza en nuestro esfuerzo humano en la carne,
Y entonces ahí alcanzamos integridad. Debemos procurar un corazón íntegro. Así es. Pregunto, ¿es nuestra propia fuerza la que va a lograr ese corazón íntegro? No. ¿Cuánta gente se esfuerza por cambiar y no puede? ¿Cuánta gente hace todo lo posible por remediar algo y no lo puede, hermanos? Por esta razón es necesario que nuestra fuerza natural sea hallada insuficiente. Insuficiente para alcanzar ese corazón íntegro. Cuando nos hallamos en ese punto de incapacidad, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos el poder para clamar a Dios por ese maravilloso corazón íntegro. Bendito sea el Señor. Cuando nuestra fuerza, nuestra capacidad, iglesia, nuestra capacidad natural, la rendimos a Dios, ¿qué va a pasar entonces? Su Espíritu Santo la toma para trabajar en nuestra integridad y formar a Cristo en cada uno de nosotros. Porque eso se trata, que Cristo sea visto en cada uno de nosotros. Algunos dirán, bueno, pastor, ¿y cuáles son las pruebas que van a probar nuestra integridad? ¿Cuáles son esas pruebas? Algunos piensan que las pruebas son cosas fuertes. De pronto perder un trabajo, de pronto tener una enfermedad y dice, Dios me está probando en esto. No. Las pruebas, hermanos, o perder un negocio, quebrar una empresa, pero no es así. Las pruebas vienen sutilmente. Las pruebas vienen sin que muchas veces no las discernamos. ¿Qué pasó en el Edén? Génesis capítulo 3. Vemos, hermanos, allí las pruebas, la palabra de la serpiente engañadora vinieron sutilmente a Adán y Eva. ¿Qué les dijo la serpiente cuando comenzó el diálogo? ¿Con que Dios ha dicho? No, ustedes no van a morir, no morirán, come. Otro ejemplo, Jesús fue tentado en Mateo 4, fue llevado al desierto y fue tentado en el desierto. ¿Y esa tentación cómo vino? No vino de una manera radical, así tajante, directa, no, o de una manera sorprendente, no. Vino de una manera muy sutil. ¿Qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, sutilmente, hermanos. Las pruebas de la integridad vendrán de una forma que cuestionan lo que Dios ha dicho. Cuestionan la identidad de Dios. ¿Qué hacen eso? ¿Qué hace esta actitud? Es probar y poner duda en el corazón. Estas son las pruebas. Las pruebas vendrán a nuestras vidas muchas veces sin darnos cuenta. Pero es allí donde debemos darnos cuenta que de esos pensamientos o situaciones que sutilmente lo que están es pesando nuestro corazón, pesando nuestra integridad. Allí es donde debemos discernir que es Dios probando mi integridad. En tercer lugar, la integridad es un fruto de honrar la palabra de Dios. Iglesia del Señor, iglesia amada, la única manera de ser íntegros, la única manera de caminar en justicia práctica y vivir una vida de rectitud ante Dios es dándole el valor más alto a su palabra. Es cuando le damos el valor, cuando saturamos nuestro corazón cada día con su palabra, con sus principios, con sus valores, entonces nuestro corazón se llena de integridad. Bendito es el Señor. Cuando actuamos, cuando caminamos bajo sus principios, sus valores. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:16. Mire lo que dice, hablando de esto, hablando de esta palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Mire, toda la Escritura. Así que no esté escuchando voces extrañas que fueron personas humanos que escribieron, no.
esos hombres fueron instrumentos usados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, miren, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, sea íntegro, enteramente preparado. O sea, estamos hablando de una preparación completa para toda buena obra. Hermanos, la integridad del corazón es para todas las áreas de nuestras vidas. De aquí nos deja muy claro que su palabra es suficiente y es poderosa. ¿Para qué? Para desarrollar un corazón en integridad. No hay otra forma, no hay otra manera. El creyente debe honrar la palabra de Dios como el valor supremo. El valor que es más alto que todo estándar terrenal. Su palabra. Su palabra en el corazón es lo que nos da el poder para vivir en integridad. Usted puede llenarse de tantos libros, pero si deja a un lado la palabra, entonces no va a tener poder para desarrollar integridad. Porque su palabra es inspiración divina y es útil para toda buena obra. Bendito sea el Señor. El creyente debe honrar la palabra de Dios como el valor supremo, como el valor más alto que cualquier cosa terrenal. Hermanos queridos, mire lo que dice el salmista en Salmo 119, verso 11 y el verso 80. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Con qué propósito, hermanos? Está leyendo verso 11, Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. O sea que la palabra atesorada, la palabra valorada como lo más alto en el corazón, es lo que nos guarda de toda corrupción de pecado en esta tierra. Y el verso 80 dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Sea mi corazón íntegro en tu palabra, para que no sea yo avergonzado. Tremendo, hermanos. Por no ser íntegros, ¿cuántos creyentes son mal vistos? Por no ser íntegros, ¿cuántos cristianos son criticados, juzgados, condenados, avergonzados? ¿Cuántos cristianos? Por la integridad del corazón. ¿Cuántos cristianos son juzgados, son señalados, avergonzados por la falta de integridad en sus corazones? Iglesia amada, cuando nosotros amamos los estatutos de Dios, cuando amamos sus mandamientos, esa devoción es usada por su Espíritu Santo para aplicar la integridad a nuestras vidas, a nuestros corazones. Es peligroso, escúcheme, es peligroso no darle el valor a la palabra de Dios. Cuando un creyente no conoce los principios de Dios, no va a tener las bases para discernir o los criterios para discernir los peligros espirituales que se enfrenta cada día. Es peligroso ignorar los mandamientos de Dios. Hermanos, cuando un creyente no vive según los estándares de Dios, ¿qué va a pasar? Ese creyente va a sembrar semillas de destrucción en su vida, en su hogar, en su familia, en sus finanzas, en todas las áreas, en su propia vida, en su matrimonio, en su familia, en su negocio, en su llamado de vida. Va a tener problemas. Por eso es importantísimo, hermanos, que tus estándares y convicciones estén basados sobre los principios de la palabra de Dios. Es importante esto. Hermanos, los principios de la palabra de Dios son universales. No son exclusivos, son universales. No son opcionales, son universales. Entonces, si nosotros deshonramos su palabra, si la ignoramos, si la violamos, esos principios que son absolutos y eternos, ¿qué va a pasar? Vamos a experimentar conflictos y consecuencias que nos van a seguir. Es posible que vayas a experimentar serios dolores debido a tu propia negligencia.
por despreciar la palabra de Dios en tu corazón. Un hombre y una mujer de integridad siempre aprenderán, siempre amarán, siempre honrarán los principios eternos de Dios. Y estos principios van a formar convicciones fundamentales y profundas en nuestro corazón. Gálatas capítulo 6, verso 9, la palabra de Dios nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer ¿qué? De hacer bien. No nos cansemos, no desmayemos en hacer bien, porque a su tiempo vamos a comer de ese fruto. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. El caminar en integridad es una decisión ¿de qué? De perseverancia. Dígale a su hermano que está al lado: persevera. Es una decisión de perseverar. Ojo con esto. Escúcheme, póngame atención. No es cuestión de un domingo. No es cuestión de un día. Es cuestión de constancia en las cosas de Dios. Todos los días, 24/7. Si somos constantes en honrar la palabra de Dios, entonces vamos a cosechar el fruto gozoso de una vida que camine en la verdad de Dios. Cuarto lugar, la unidad de corazón, fundamento de la integridad. La unidad del corazón es el fundamento de la unidad, de la integridad, perdón. Integridad es alinear todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo bajo la autoridad de su palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. El apóstol Pablo escribiendo dice, por inspiración del Espíritu Santo: y el mismo Dios de paz, la paz de Dios en el corazón, dice, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, porque somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la integridad de Dios y el poder para caminar en integridad, o la plenitud de Dios y el poder de Él para caminar en integridad, requieren que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén unidos, estén unificados, estén alineados según su palabra. El balance correcto de nuestras tres partes, espíritu, alma y cuerpo, es vital para caminar en integridad. David sabe que el estado de plenitud de su corazón es un resultado de hacerlo a Dios el centro. La clave de la integridad de nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro cuerpo nos hacen poderosos en esta tierra. Salmo 16, mire lo que dijo David, verso 8. Salmo 16, verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Mire, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y aquí describe las tres áreas de nuestro ser. Y se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. ¿Y qué más dice? Mi carne, mi cuerpo, también reposará confiadamente. Mire, las tres áreas. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma y mi carne reposa. Honrar a Dios como el centro hace que nuestro ser interno se alinee, hermanos. Esta es la integridad, espíritu, alma y cuerpo en perfecto balance. Por eso es que David oró para que su corazón esté verdaderamente unificado. Hermanos queridos, un corazón dividido no tiene poder para vivir en integridad. Imagínese usted, su espíritu por un lado, su alma por otro lado y su cuerpo haciendo lo que le da la gana. Es inconcebible. La integridad es efectiva cuando decidimos honrar a Dios con todas y cada una de las partes de nuestro ser.
Este es un corazón unificado. Por eso es que en el centro, hermanos, donde Dios le da el consejo divino a su pueblo a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, mire lo que le dice Dios a su pueblo. Oye Israel, Deuteronomio capítulo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Unidad perfecta es la naturaleza de Dios. Y el 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, todo nuestro ser completo para amarlo a Él. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Dios es uno. Y Él demanda que nuestros corazones sean uno también. Escuche. Es decir, Dios no quiere un corazón dividido. Dios quiere un corazón uno. Un corazón que en su todo lo honre y lo ame a Él. Dios es uno. En Él no hay divisiones. En Él no hay rupturas. En Él no hay heridas. En Él no hay cosas vanas. Él es la perfecta unidad y armonía. Entonces, cuando yo abrazo esta cualidad de Dios, cuando usted y yo abrazamos como creyentes esta cualidad de Dios, la palabra de Dios tiene el espacio necesario para germinar, para crecer y para dar mucho fruto en nuestros corazones. Y al hacerlo, ¿qué va a pasar? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo llegan y alcanzan a ser uno. Bendito sea el nombre del Señor. Uno como los es Dios. Dios nos está llamando a vivir en integridad. Dios nos está llamando a amarle con todo el corazón, con nuestro espíritu, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, nuestro cuerpo, ¿verdad? Con todas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, con nuestro cuerpo totalmente dedicado a Dios. Porque un creyente que está dividido nunca podrá manifestar la gloria de Dios. Por eso es que David en el Salmo 86 le hace esta preciosa petición a Dios. Mire lo que le dice David en el Salmo 86. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 11. Le dice David, enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad, o sea, andaré en tu integridad. ¿Y cuál es la clave aquí? Dice, unifica mi corazón. Mire, David le está pidiendo a Dios y le dice, Señor, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Para que tema a tu nombre. Para que reverencie tu nombre. Para que traer gloria a través de mi vida en esta tierra tu nombre. Te daré gracias, verso 12. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Mire, un corazón unificado es librado por Dios de toda tiniebla, de toda oscuridad. No vas a andar a tientas, no vas a andar a oscuras, vas a andar en la luz. David le estaba diciendo, Señor, dame un corazón unificado como el tuyo, porque Dios es uno. Y cuando usted y yo contemplamos esa realidad, entonces nuestros corazones se van a unificar. Una unidad perfecta de corazón va a producir el balance perfecto de corazón y vamos a manifestar la sanidad interna perfecta de Dios. ¿Qué pasó en el Edén? Algo sucedió en el Edén. El pecado dividió el corazón del hombre. ¿Sabía usted eso? El pecado dividió el corazón del hombre. Lo dejó roto, lo dejó frágil, lo dejó susceptible a las vanidades y lo dejó propenso a las tinieblas. Por eso fue que el diablo comenzó a hacer de las suyas en esta tierra y comenzó a degradar al ser humano hasta como hoy día lo vemos. Pero ¿cuál fue la obra del Calvario?
La salvación de Jesucristo restaura nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? La obra de Cristo restaura el corazón. Su salvación hizo posible que tengamos acceso al corazón unificado de Dios. Y nos ha dado como herencia ese mismo poder, hermanos. Aprendamos a contemplar a Dios en su unidad perfecta. Aprendamos a adorar a Dios en su gloria, en su hermosura. Aprendamos a darle la honra a su palabra por sobre toda otra realidad. Y cuando aprendamos a hacer todas estas cosas, entonces nuestro corazón se unificará. Nuestro corazón manifestará la misma integridad del corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Integridad que es reconocer que el Dios que usted tiene es un Dios santo. El Dios que tenemos es un Dios santo. Y que nuestra carne es incapaz de poder agradar a Dios. Y que solo dependiendo de su mano podremos tener victoria. Integridad es reconocer que el éxito no son logros ni bienes, sino conocer a Dios y agradarle. Integridad es reconocer que libertad no es hacer lo que me da la gana, sino que integridad es la creatividad para llevar a cabo los deseos y los planes de Dios a través de mi vida y en mi vida. Integridad es reconocer que gracia no es licencia para vivir en pecado o es libertinaje, sino que gracia es el poder para hacer lo que debo según el carácter y la voluntad de Dios. Estamos llamados a contemplar a Dios en su majestad diariamente. Estamos llamados a contemplar a diario su carácter. Estamos llamados a contemplar a Dios en su santidad. Y cuando estamos, hermanos, haciendo eso, nuestras vidas se conformarán a vivir en justicia y en rectitud delante de Él. ¿Por qué no en esta mañana clamamos a Él? ¿Por qué no le pedimos al Señor por un corazón que se deleite en su carácter especial? Y dámosle en esta mañana un corazón que se deleita en Él, en su santidad, en su integridad. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Hebreos 12 dice que Jesús nunca desmayó. Hebreos 12 dice que Jesús siempre perseveró. Siempre, a pesar de todas las cosas que pudo enfrentarse, siempre se mantuvo porque su objetivo era ir a la cruz y redimir a la raza humana. Hebreos 12, del 1 al 4 está eso, léalo. Póngase de pie. A ver qué tal si nos ayudan. Yo quiero hacer una invitación esta mañana. El altar está abierto para usted. Quiero pedir a los hermanos consejeros del altar, por favor, nuestra hermana Julia, mi esposa, Pastor Diego, Damián, Luisito, vengan. Si el Espíritu Santo le ha hablado a usted en esta mañana, a unificar su corazón para caminar y vivir en integridad de Dios, este es el tiempo, es un momento para orar. Permítanos orar por usted en esta mañana. Gloria, gloria, gloria. Vénganse para acá. El altar está abierto para usted. ¿Qué tal si adoramos juntos al Señor? Y bendito sea el nombre de Jesús. Pablito nos dirige con una alabanza. Gloria, gloria, gloria. ¿Qué tal si oramos? Cierra sus ojitos, levante sus manos y diga: Señor, tú eres nuestro Dios uno. Señor, tú eres nuestro Dios uno. Tú eres un Dios íntegro y perfecto en todos tus caminos. Hoy alabamos tu nombre, Señor. Hoy nos humillamos y humillamos nuestros corazones para caminar en integridad. Quita de nuestros corazones, Señor, dígaselo. Quita de nuestro corazón, de mi corazón, toda división por otros afectos. Te amamos con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas.
Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, ministra el corazón de tu pueblo, tu iglesia. Oh Dios eterno, cuántas cosas debemos y estamos llamados a corregir en nuestras vidas. Cuántas cosas, Señor, han venido como prueba para nuestra integridad en nuestros corazones. Y hemos cedido, Señor. Oh Dios eterno, tú estás probando la integridad de nuestros corazones. Y no son cosas grandes, sino cosas pequeñas. Cosas insignificantes quizás para la lógica humana. Pero Señor, tú estás midiendo y pesando los corazones. Amado Dios, mi corazón anhela caminar en integridad delante de tus ojos. Aunque el mundo no me vea, aunque los hombres no me vean, Señor, pero que tus ojos vean mi vida. Tus ojos vean nuestro corazón. Oro, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Oro por aquellos que están conectados, viéndonos. Dios Todopoderoso, que tu palabra sea el tesoro más preciado de nuestros corazones. El valor supremo para nuestras vidas, Señor. Porque cuando, Señor, apreciamos y valoramos tus preceptos, tus principios, Señor, y tus valores de integridad, nuestro corazón se alinea también. Dios Todopoderoso, oro por esta iglesia, Señor. Oh Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, unido a nuestras convicciones, a nuestras determinaciones y a nuestras decisiones, Señor, haga un fundamento sólido, un pegamento sólido en nuestras vidas. Oh Dios eterno, te doy gracias, Padre Celestial. Si alguien desea que oremos, por favor, vengan con toda libertad mientras alabamos al Señor. Pablito, mi corazón te alaba, Cristo.